Buenas compañeros, mi nombre es Justin López Ortiz y junto a mis compañeros Joana López, Juan Pérez, Carlos Chimá, vamos a exponerles sobre la elaboración de plásticos y sus procesos unitarios. Primero, ¿qué es un plástico? Plástico es el nombre genérico y común que se le da a una serie de sustancias de estructura molecular y características físico-químicas semejantes, cuya mayor virtud es contar con elasticidad y flexibilidad durante un intervalo de temperaturas, permitiendo así su moldeado y adaptación a diversas formas. Este nombre proviene de su eminente plasticidad, es decir, su facilidad para adquirir ciertas formas. Los plásticos se deben su mayoría a los desarrollos en la Segunda Guerra Mundial, ya que eran sustitutos perfectos de fibras naturales que escaseaban durante la guerra. Durante los años de la posguerra se mantuvo el elevado ritmo de los descubrimientos y desarrollos de la industria de los plásticos, destinados a diferentes usos. En el pasado siglo, la producción y uso aumentó significativamente en relación a los materiales metálicos debido a su versatilidad. El desarrollo cronológico de algunos materiales plásticos se presentan en la tabla. En el año 1909, las baquelinas que se daban en los aislantes electrónicos. En el año 1919, las caseínas que se daban en las agujas de tejer. En el año 1927, el acetato de celulosa que se daba en los cepillos de dientes y en los envases. En el año 1927 también está el policloruro de vinilo que se miraban en los impermeables. En el año 1938 encontramos el acetato butirato de celulosa que se daba en las mangueras. En el año 1938 también encontramos el nylon que se da en los engranajes. En el año 1942 el polietileno que se daba en los botes compresibles. En el año 1943 la silicona que se daba en un aislante de motor. En el año 1954 el poliuretano o el uretano que se daba en los cojines de espuma. En el año 1957 el policarbonato que se daba en las piezas para electrodomésticos. En el año 1970 la poliamida o poliimida que se daba en las películas. En el año 1970, el poliéster termoplástico que se miraba en las piezas de electricidad y eléctrica. Y en el año 1985, los polímeros de cristal líquido que que se daban en los componentes electrónicos. Las propiedades de los plásticos. Es difícil generalizar sobre las propiedades de los plásticos debido a la gran variedad que existen. Por eso estaremos viendo las más significativas, que sería la conductividad eléctrica nula. Los plásticos no conducen, los plásticos conducen mal la electricidad. Por eso se emplean como aislantes eléctricos. Lo vemos, por ejemplo, en los recubrimientos de los cables. La conductividad térmica baja. Los plásticos suelen transmitir el calor muy lentamente, por eso suelen usarse como aislantes térmicos, por ejemplo, en los mangos de las baterías de cocina. La resistencia mecánica, que por lo ligero que son los plásticos resultan muy resistentes. Esto explica por qué se usan junto a las aleaciones metálicas para construir aviones y por qué casi todos los juguetes están hechos de algún tipo de plástico. La conductividad, que combustibilidad, que la mayoría de los plásticos arde con facilidad, ya que sus moléculas se componen de carbono e hidrógeno. El calor de la llama y el olor del humo se desprenden suele ser característico de cada tipo de plástico. Características de los plásticos. Son compuestos constituidos por moléculas que forman estructuras muy resistentes que permiten el modelo mediante presión y calor. La ASTM define como plástico a cualquier material de un extenso
o variado grupo que contiene como elemento esencial una sustancia orgánica de gran peso molecular, siendo sólida en su estado final. Ha tenido o puede haber tenido alguna etapa de su manufactura, fundido, cilindrado, prensado, estirado, moldeado, etc. Diferentes formas de fluidificación mediante la aplicación junta o separada Tipos de de plásticos. Los presión. tipos de plásticos son tres y se clasifican según su estructura y comportamiento en calor. Los tipos de plásticos son elastómeros, termoestables y termoplásticos. Los elastómeros son compuestos químicos cuyas moléculas consisten en varios miles de monómeros que están formando grandes cadenas, las cuales son altamente flexibles, desordenadas y entrelazadas. Cuando son estiradas, las moléculas son llevadas a una alineación y con frecuencia toman una distribución muy ordenada o cristalina, pero cuando se las deja de tensionar retornan espontáneamente a su desorden natural, un estado en el que las moléculas están desordenadas. Termoestables. Los polímeros termoestables son aquellos que solamente son blandos o plásticos al calentarlos por primera vez. Después de enfriados no puede recuperarse para transformaciones posteriores. Es un material compacto y duro, su fusión no es posible, ya que la temperatura les afecta muy poco. Son insolubles para la mayoría de solventes, encuentran una aplicación en entornos de mucho calor, pues no se ablandan y se carbonizan a altas temperaturas. Son su componente principal y características. Algunas de las clasificaciones de los polímeros termoestables son resinas fenólicas, resinas de poliéster, resinas ureicas, resinas epóxicas, poliuretano y resinas de melamina. Termoplásticos. Las resinas termoplásticas son fácilmente conformables al aplicárseles temperatura y presión. Entre los métodos más usados para su manufactura se encuentran la inyección, extrusión, soplado y termoformado. La temperatura máxima de trabajo para los productos moldeados son bastante más bajas que la temperatura de ablandamiento o de fusión, usualmente alrededor de la mitad de la temperatura de fusión correspondiente. Proceso de elaboración de los plásticos. Dependiendo del tipo de plástico que se desea emplear, existen diferentes formas de manufacturarlo, como se mencionó anteriormente. Los termoplásticos son producidos por procesos de inyección, extrusión, soplado y termoformado. Para los plásticos termoestables se encuentra el modelo por compresión, el moldeo por compresión, el moldeo por transferencia, colada, espumado y calandrado. Proceso de inyección. Consiste en introducir el plástico granulado dentro de un cilindro, donde se calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sin fin, que actúa de igual manera que el embolo de una jeringuilla. Cuando el plástico se reblandece lo suficiente, el tornillo sin fin lo inyecta a una alta presión para que en el interior de un molde de acero para que coja forma. El molde y el plástico inyectado se enfrían mediante unos canales interiores por los que circula agua. Por su gran economía y rapidez, el moldeo por inyección resulta muy indicado para la producción de grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican palanganas, cubos, carcasas, componentes de automóvil, etc. Este procedimiento es apropiado para todos los termoplásticos, con la excepción de los fluoroplásticos de politetrafluoroetileno, los polímidas y algunos poliésteres aromáticos. La inyección es útil debido a su alto índice de productividad, pues brinda la posibilidad de aplicar cargas e insertos a los polímeros, permite moldear piezas pequeñas con márgenes, dimensiones ajustados y deja la posibilidad de moler y volver a utilizar los desechos termoplásticos. Ciclo de moldeo. El ciclo de moldeo se divide en 6 pasos. En el primero se cierra el molde. En el segundo se calienta para plastificar el material manteniendo la temperatura en el cañón. En el tercero se empuja el material caliente hacia la cavidad del molde. El cuarto, el tornillo mantiene la presión hasta que se enfríe el plástico. El 5, el tornillo retrocede para recargar el material nuevo de la tolva y plastificar nuevamente. Y el 6, se abre el molde y se extrae la pieza. Vamos a ver ahora lo que se llama o conocemos como la unidad de inyección. ¿Qué es la unidad de inyección? Es la parte plastificante del proceso, la cual se encarga de fundir el polímero en una masa homogénea y uniforme. Consta principalmente de una tobera, el tornillo de empuje, válvula de retención, bandas de calefactoras y un cilindro hidráulico, como se está observando en la siguiente imagen. Aquí mismo
podemos observar el extremo delantero, que es el de salida, y la dirección en donde va a ir el flujo, que en este caso va a ser de derecha a izquierda. ¿Qué pasa en este proceso? Durante esta fase de plastificación, el extremo de salida y el tornillo acumulan una reserva o carga de material fundido al frente. Seguido de un tornillo que se mueve hacia atrás en contra del frente de presión mientras gira, va a hacer que el material sea empujado hacia la parte frontal y a su vez ayuda a fundirlo con el rozamiento que genera, causando una fricción. Cuando se completa esta etapa de plastificación, se abre la válvula de retención de flujo, el tornillo detiene su giro y se aplica presión que lo convierte en un embolo o un pistón que impulsa el material fundido acumulado a través de la boquilla hacia el molde, que se encuentra montado en una placa portamoldes. Continuando con la elaboración del plástico, se viene lo que se llama unidad de cierre. Es aquella encargada que sostiene el molde y genera la fuerza de cierre mientras se inyecta el polímero. Además, permite la expulsión de la pieza. El cierre de molde se realiza por medio de una prensa controlada por sistemas hidráulicos o mecánicos. Y esta fuerza de cierre requerida depende de la máxima área proyectada de la pieza a inyectar y la presión de moldeo. Fuerza igual a reacción. Esta fuerza contrarresta la propia resistencia del material cuando este se es inyectado. Donde observamos en la imagen prácticamente el molde que está sostenido por la placa portamoldes, que es el encargado de realizar este proceso, acompañado de sus palancas como la palanca de accionamiento y la palanca de rodilleras. La unidad de cierre de la inyectora que se encuentra en el laboratorio está conformada por un mecanismo que se le llama piñón cremallera, con las piezas mencionadas anteriormente. Seguido, vamos a ver el proceso más importante de la elaboración del plástico, que es cuando se le da la forma a este en volumen de producción, ya que este proceso es continuo en que la resina es fundida por la acción de temperatura y fricción y es forzada a pasar por un dado que le proporciona una forma definida y enfriada finalmente para evitar deformaciones permanentes. Se fabrica por este proceso tubos, perfiles, películas, mangueras, láminas, filamentos, todo lo que contenga o sea un polímero. La mayor parte de los productos sostenidos de una línea de extrusión, los que son fabricados, requieren de procesos posteriores con el fin de habilitar adecuadamente el producto, como en el caso del sellado y el cortado para la obtención de bolsas a partir de una película tubular o la formación del unio o socket del caso de la tubería, para que así el producto sea un producto de calidad. Conseguido, pasamos este proceso a lo que se le llama la máquina extrusora. Una máquina de extrusión consta de un eje mecánico central en los alambres helicoidales, llamado husillo o tornillo, instalado dentro del cilindro mecánico, conocido como el cañón, revestido con una camisa calefactora de resistencias eléctricas. En un extremo de este cilindro se encuentra un orificio de entrada para la materia prima, en donde instala una turba de alimentación, generalmente de forma cónica, que en este mismo extremo se encuentra el sistema de accionamiento del husillo, compuesto por un motor y un sistema de reducción de velocidad. En la punta del tornillo se ubica la salida del material y el dado que le da la forma final al producto plástico, observando así que en la turba de alimentación va a entrar el producto, la materia prima, y estos van a generar una fuerza que, acompañado del motor de accionamiento y reductor de velocidad, Termofado se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de calor y presión hasta adaptarlas a un molde.
Se emplean básicamente dos procedimientos. 1. Efectuar el vacío absorbiendo el aire que hay entre la lámina y el molde, de manera que ésta adapte la forma del molde. 2. Aplicar aire a presión contra la lámina del plástico hasta adaptarla al molde. Procesos de moldeo termoestables. Compresión, cauchos. El material es introducido en un molde abierto para que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde, y calor para que el material reticula y adopte la forma definitiva. En algunos casos, la gesticulización es acelerada añadiendo reactivos químicos, por ejemplo, peróxidos. Se había entonces del moldeo por compresión con reacción química. También se utiliza este proceso con materiales compuestos, por ejemplo, plásticos reforzados con fibra de vidrio. En este caso el material no reticula, sino que adopta una forma fija gracias a la orientación imprimida a las fibras durante la compresión. Este proceso requiere temperatura, presión y tiempo para moldear la pieza deseada. Se usa para obtener piezas no muy grandes, ya que las presiones necesarias son altas. Por ejemplo, se puede hacer los mangos aislantes del calor de los recipientes y utensilios de cocina. Moldeo por transferencia. Polímeros termoestables. En el moldeo por transferencia, el molde está cerrado y restringido completamente. Todo el material para la inyección de las piezas se encarga en el pote. Este material usualmente en forma de pastillas comprimidas y precalentadas, llamadas las preformas. Por último, un segundo cilindro que empuja el material afuera del pote por los canales y entradas, y en las cavidades el cilindro está contenido bajo presión y el molde se mantiene cerrado el tiempo suficiente para curar las piezas. La presión en el cilindro de transferencia debería ser alrededor de 70 kilogramos sobre segundo, centímetros al cuadrado. 1 pascal, y la duración de la transferencia debería ser de 8 hasta 12 segundos. Esto típicamente significa que las piezas están mantenidas en el molde hasta que puedan ser quitadas sin que se haga una ampolla después de retirarse del molde. La duración de curar será determinada por la sección transversal más gruesa en la pieza. La temperatura del material está cargada en el pote de transferencia, y la temperatura del molde, el molde está calentado por calentadores de cartuchos eléctricos, vapor o aceite caliente, de acuerdo al material a formar. Una escala de temperaturas de 165 grados Celsius hasta 185 grados Celsius. También se le puede conocer como 330 grados Fahrenheit hasta 365 grados Fahrenheit. A continuación, colada. La colada consiste en el vertido material plástico en estado líquido dentro de un recipiente o molde, donde la fragua se solidifica, y la colada es útil para fabricar pocas piezas o cuando emplean moldes de material barato, como puede ser la escayola o yeso, la madera. Debido a su lentitud, este procedimiento no resulta a veces muy factible para la fabricación de grandes piezas. Otro proceso sería el espumado. Gracias a la adecuada formulación del polímero con los aditivos necesarios, se logra la transformación de burbujas de aire con mayor o menor densidad dentro de la masa en proceso. En estos procedimientos se obtiene la espuma de poliestireno. También se encuentra la espuma de poliuretano, etc. Con estos materiales se fabrican muchos productos, como puede ser colchones, termoacústicos, esponjas, embalajes, cascos de ciclismo, patinajes, plafones ligeros y entre otros. También se encuentra otro procedimiento conocido como calandrado. Consiste en hacer pasar el material plástico en estado líquido a través de unos rodillos que producen mediante presión láminas de plástico flexible de diferente espesor. Estas láminas se utilizan para fabricar
hules impermeables o planchas de plástico con poco grosor. Y con esto damos finalizadas nuestras diapositivas. Muchas gracias. Buenas compañeras.